Muy buenas noches, amigos del Oriente Colombiano y de todo el país. Bienvenidos a este ¿Y usted qué hace?, desde la ciudad de Cúcuta. Hoy con un invitado muy especial, una persona que se ha ganado el afecto y el cariño no solamente de los nortesantanderianos, de los cuales fue su comandante de la policía, sino también de la gente del área metropolitana de Cúcuta, que hoy él es el comandante de la policía de esta institución que cumplirá el próximo 10 de diciembre 2 años de haber sido creada, claro, bajo el proyecto de la Policía Nacional, pero él también ayudando junto a las autoridades municipales y departamentales para que Norte de Santander tuviera su primera policía metropolitana. Es el coronel Jorge Iván Flores Cárdenas. Lo hemos invitado porque en estos últimos tiempos, pues la situación en Cúcuta ha sido complicada, pero además de ser complicada, el trabajo de la policía ha sido reconocido a nivel nacional como Cúcuta, una de las ciudades donde todavía se puede vivir con tranquilidad, a pesar de todos los problemas intrínsecos que tiene la frontera, porque la frontera tiene problemas de seguridad, tiene problemas de tráfico de armas, problemas de tráfico de drogas, y por ello lo hemos invitado a él hoy para hablar algunos minuticos de cómo la Policía Metropolitana cuida este corredor habitacional, creo el más grande de Sudamérica. Muy buenas noches, coronel, ¿cómo me le ha ido? Don Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias. Me siento muy halagado de estar en su programa y valoro mucho esta oportunidad que usted me da de explicarle a los ciudadanos del área metropolitana de Cúcuta y a todos los nortesantanderianos cómo es la situación de seguridad y de orden público acá en nuestra capital. Una franja bastante complicada, ¿no?, la del área metropolitana, y un lugar donde ya convergen casi 1.500.000 habitantes, ¿no, coronel? Yo defiendo mucho esa cifra, porque hay cifras, hay otras personas que dicen que no, sobre todo porque cuando nos evalúan desde el nivel central o todas las instituciones hacen lo que es la tasa de homicidios de acuerdo a la cantidad de habitantes. Claro, sí. Cúcuta, de acuerdo al censo del año 2005, estaba entre los 530 a los 550.000 habitantes, de acuerdo al censo. Al censo. Al censo del año 2005. Un censo que a todas luces no fue lo suficientemente justo en su momento con en realidad la cantidad de habitantes que tenemos. El censo proyectado para el año 2010 está entre los 780 y los 810.000 habitantes para la ciudad de Cúcuta. Esto sigue siendo una cifra todavía mucho más reducida, y habría que agregarle a esta ciudad los 497.000 personas que semanalmente entran por los puentes internacionales y que son personas que vienen a la ciudad de Cúcuta porque aquí desarrollan muchas de sus actividades profesionales, actividades de vida, el estudio, los negocios, etc. Entonces no podemos decir que necesitamos una policía para 800.000 habitantes. Hay que pensar en todo eso, y de aquí en realidad lo que se necesita es una policía para 1.300.000, 1.500.000 habitantes. Claro. Es que la ciudad de Cúcuta está muy por encima de sus cifras, por encima de las cifras del DANE. En Cúcuta, en Villa del Rosario, totalmente disparado. En Los Patios, que es una ciudad alterna ya, totalmente disparado. Usted nomás con treparse en un avión, perdónenme que le hable así, mira que ya no es una pequeña ciudad, es una gran ciudad que es como un candado que se está cerrando en toda la zona de frontera. Pero en ese tema de la seguridad, en ese tema trashumante de la gente entrando y saliendo por la frontera, ¿cómo se ha podido lograr controlar todos esos altos índices que veníamos presentando de delincuencia? Bueno, por ejemplo, aquí el raterismo se acabó, ¿no? Delincuencia, de muertes. ¿Cómo se ha podido controlar todo eso, coronel? Mire, Ricardo, esta ciudad ha arrastrado unas estadísticas bastante elevadas en materia de criminalidad, sobre todo hasta principios de esta década. Pero desde la implementación de la política de seguridad democrática a finales del año 2002, y como lo dijo, yo voy a dar un ejemplo en una reunión que tuvimos los comandantes de policía y los alcaldes de las principales ciudades metropolitanas del país, sí, con el señor ministro de Justicia, con el señor ministro de la Defensa, y el viceministro de Defensa argumentaba con unas cifras muy claras que uno de los principales logros de la política de seguridad democrática de la Presidencia de la República
del señor presidente Uribe era haber logrado reducir los homicidios en las ciudades capitales del país, en las áreas metropolitanas, en casi un 35%. Estoy hablando desde el año 2002 hasta el año 2010. Esa reunión fue a principios de año en Cartagena. Pero yo tengo unas cifras donde desde el año 2002 hasta el año 2010 nosotros vamos en un decremento del homicidio en un 81%. Si el promedio de las capitales del país es del 35%, nosotros de lejos, somos la ciudad capital del país que más decremento ha tenido en el tema del homicidio. En el año 2002 aquí, con cifras consolidadas de esa época, 1200. se presentaron 1.266. Ahora, en este momento, en lo que es el área metropolitana, no estoy hablando de que solamente de Cúcuta. Cúcuta en este momento no ha superado los 200 homicidios, pero en el área metropolitana en el año 2010 llevamos 238 homicidios, que de lejos nos hace una de las ciudades que más ha evolucionado en el tema de la disminución del homicidio. Y la ciudad de Cúcuta, de hecho, tiene unas cifras muy parecidas al área metropolitana. Es una disminución desde el año 2002 del 81%, nos convierte en la ciudad que más ha evolucionado en el tema del homicidio, y de hecho el homicidio es el delito que por sí incide más en la sensación de seguridad de las personas. Claro. Porque yo le quiero decir una cosa, don Ricardo, en este año no vamos perdiendo el homicidio, pero en este año, de todos los delitos que afectan la seguridad democrática y de todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana, solo vamos perdiendo un ítem, que es el hurto de motocicletas. Es el único ítem que vamos perdiendo. De resto, todos los demás índices delincuenciales, el hurto de vehículos, el hurto a apartamentos, el hurto a entidades comerciales, el hurto a personas, todo lo que es el hurto común, hemos tenido una disminución. Pero quiero decir algo del hurto de motos. Se nos ha incrementado el hurto de motos, pero en respuesta institucional tenemos más motos recuperadas este año que el año pasado. A ver, coronel, en el tema de los homicidios, como usted lo señala muy claramente, es como el punto que más da o seguridad e inseguridad al ciudadano. Cuando la gente dice, tantos muertos, ¿sí? No causa tanto escozor decir, bueno, se robaron tantos carros, que decir tantos muertos, ¿sí? Lo que a uno le da la impresión en la ciudad de Cúcuta, y no sé si podemos hablar de ese tema, es que aquí hay una gran cantidad de homicidios que son productos de las mismas proceder de las bandas delincuenciales, o sea, delincuentes que se matan entre ellos y no delincuentes que matan a la ciudadanía, por hacer como decir, por ejemplo, un símil. ¿Qué podemos decir de eso? Un análisis profundo. Nosotros tenemos una oficina de análisis criminológico, y sobre todo porque esa es la herramienta que yo como comandante de la policía debo tener para direccionar el accionar de nuestros hombres y hacia dónde tienen que ir dirigidos nuestros mayores esfuerzos. Georreferenciar el delito, ver en qué comuna es que hay más homicidios, en esa parte de esa comuna, en qué sitios es que más nos ha frecuentado el homicidio. Entonces nosotros tenemos un análisis muy serio, muy honrado, pero muy aproximado a lo que es la realidad del homicidio acá. Yo le quiero decir algo, entre el 90 y el 91% de los homicidios de Cúcuta se presentan con armas de fuego. Cuando hablamos de armas de fuego, sí, hablamos casi que del accionar de los sicarios, pero hay un tema en este porcentaje de los sicarios. No todos tienen que ver por las disputas, que de hecho son los que más homicidios se nos han presentado, las disputas que hay entre organizaciones criminales por tener su hegemonía en diferentes partes de la ciudad, en lo que tiene que ver con el microtráfico, con el préstamo de dinero gota a gota, con la prostitución, con los juegos de azar. Entonces, hemos evidenciado que gran parte de los homicidios tienen que ver con gente dedicada a esto. Es más, de hecho, casi 70 personas de las que han sido asesinadas este año tenían entradas a las cárceles por diferentes delitos. 70 de las personas sí, que fueron asesinadas este año. Pero lo que quiero decir es que en el accionar de esos sicarios, no todo tiene que ver por las bandas criminales.
¿Qué es lo que quiero significar acá? Que muchos sicarios de estos han sido contratados por el marido que considera que su mujer es infiel, por el que le tiene una deuda a otra persona y prefiere no pagarle, por toda esa serie de disputas que obviamente, o inconvenientes que se presentan entre los seres humanos. Entonces vemos cómo en la ciudad de Cúcuta muchos están recurriendo al sicario para solucionar este tipo de problemas. Entonces, en este caso, lo que quiero hacer énfasis yo con esto es que hay que hacer un llamado al deterioro de nosotros como sociedad, de nuestros valores, porque no es posible, es que hay un grado de intolerancia importantísimo. Eso es lo que hemos evidenciado con esos estudios serios que hemos hecho en materia de homicidios. Entonces, no solamente los sicarios están al servicio de las bandas criminales, que de hecho los utilizan, claro, también están al servicio de gente que inclusive no han tenido antecedentes criminales, pero que prefieren mandar a pegarle un tiro a la mujer que le fue infiel que solucionar los problemas civilizados como lo debemos hacer. Ya regresamos para continuar hablando con el coronel Jorge Iván Flores Cárdenas, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Entre otras cosas, vamos a hablar ahorita sobre cómo está preparada la policía, si está recibiendo los implementos, el equipamiento necesario para poder cumplir su misión en esta ciudad que, vuelvo y repito, ya es la gran ciudad metropolitana de casi 1.500.000 habitantes. Ya regresamos.